que se han reunido en asociaciones, como es PLECA, que es una asociación profesional de profesionales de la corrección, como es ADA, una asociación de ilustradores y dibujantes profesionales, como es la Unión de Escritores y Escritoras, y han hecho un proceso muy importante, porque no es sencillo decir, bueno, vamos a hacer un tarifario, ¿no? ¿Qué ítems incluimos ahí? ¿De qué forma asignamos valor? ¿De qué forma lo vamos actualizando? ¿Cuál es la referencia con el mundo, con la realidad, para que no quede fuera tampoco de realidad? Entonces, pareció especialmente interesante que estas tres asociaciones, y que miembros de estas tres asociaciones, pudieran conversar con nosotros. Me hace de compinche en esta charla Damián Fernández, que es editor y que está ingresando, como otros ingresan a la profesión, él está ingresando no a la profesión, tiene muchísimos años de experiencia, sino a nuestra querida carrera, se está sumando al plantel docente para el cuatrimestre que viene. Les decía entonces que estamos hoy con Diana Gamarnik. Diana, hola. Hola. Ahí estás, así la ubicamos todos. Diana es licenciada en Geología por la Universidad de La Plata, sí, pero luego fue recibida como correctora literaria. El camino que has hecho, muchacha, en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea, y como redactora especializada en textos académicos, también en el mismo instituto. Y bueno, en este largo recorrido forma parte de PLECA, de la comisión directiva de PLECA desde su fundación, y esta es la asociación nacional que nuclea a los profesionales de la corrección, como decíamos antes, y es la actual presidenta. Hoy estamos con autoridades importantes, relevantes. Por ADA, nos va a acompañar hoy Eli Zambura. Hola, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Hola. Eli nació... ¿Dónde naciste? En Mar del Plata. En Mar del Plata, pero hizo un largo recorrido hasta llegar a su Rosario querida. Ella es ilustradora profesional, se formó en la Escuela Superior de Artes Visuales Martín Malarro, y se ha dedicado a la ilustración infantil, juvenil, a la ilustración editorial, ya hace al menos 2 décadas, ¿no? Sos muy joven, no soy tan una joven. Carrera muy larga. Y aproximadamente en 1999 empecé a ilustrar ya con trabajos de ilustración mientras hacía otras cosas, hasta que pude dejar las otras cosas para dedicarme 100% a la ilustración. Busquen sus libros, ella es tanto autora integral como ha trabajado ilustrando cuentos e historias de otros autores y autoras. Son magníficos. En 2017 el libro El corazón de Marión, realizado junto a la escritora Mariela Kogan, que es de Mar del Plata, ya vemos por dónde va la yunta, fue recomendado por el premio Fundación Cuatro Gatos. La Fundación Cuatro Gatos es uno de los faros en Latinoamérica, en América, podríamos decir, en cuanto a la literatura infantil y juvenil en castellano, así que es muy relevante este premio. En 2018 también fue premiada por los socios de ADA, de la Asociación de Dibujantes de la Argentina, como mejor ilustración infantil, y participó entonces de la Bienal de Ilustración de Bratislava, que es como es topísimo, es a donde se aspira en quienes son ilustradores. Bueno, insisto, búsquenla, sus obras
están a disposición en librerías, en bibliotecas y por supuesto búsquenla en la web también, que van a encontrar muchas de sus ilustraciones bellísimas. Y finalmente nos acompaña por la Unión de Escritores y Escritoras, Marcelo Guerrieri. Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Me escuchan? ¿Estoy bien? Te escuchamos. Bueno, Es muchas gracias también por la invitación. No, gracias a vos. Es también su presidente, él es de Lomas de Zamora. Tenés mi edad. Uy, ahora empiezan las comparaciones, es tremendo eso. Bien, 73, la gloriosa clase 73. es autor de narrativa, docente universitario, antropólogo, tiene excelentísimos trabajos. Su novela Con esta luna está publicada en Tusquets, es ganadora del premio Celsius en la Semana Negra de Gijón, que es también uno de los premios más relevantes que hay a nivel mundial en cuanto a novela negra, en particular para lengua castellana, todos se referencian a partir de Gijón, así que, bueno, también es alguien a seguir, a buscar, a seguir leyendo. Bueno, ha publicado cantidad de libros, de novelas, que es lo suyo, en Eloísa Cartonera, en Muerde Muertos, en Factotum, y como decíamos antes, también en Tusquets. Así que, bueno, hechas estas primeras presentaciones. Damián, ¿estás por ahí? Sí, acá, ¿qué tal? Buenos días todavía. Buenos días todavía, sí. Estamos, por supuesto, todavía sin almorzar. Bueno, un gusto nuevamente estar todos en esta reunión para hablar de un tema que muchas veces aparece como muy delicado y por lo tanto se solapa, pero hoy lo vamos a poner bien sobre la mesa y vamos a consultarles. Y acá tiro la pregunta para los tres. ¿Qué debates se dieron en esa construcción de los tarifarios? Yo creo que el debate más importante es que tenemos que tomar conciencia que somos trabajadores. Lo más importante es la conciencia de clase. Somos trabajadores, nuestro trabajo como un trabajo debe ser remunerado y esa remuneración debe permitirnos vivir, comer, vestir, tener hijos, tener casa y una mínima dignidad para poder desarrollar nuestras vidas. Los trabajos intelectuales generalmente se ven como que son hobbies, pero no son hobbies. Entonces, yo creo que tiene que partir más que nada, bueno, lo que busca Ada mucho es, en esta cuestión de profesionalizar, la parte de profesionalizarnos es entender que nosotros somos trabajadores de esa profesión que elegimos ejercer. Entonces, el debate principal en Ada fue ese. O sea, bueno, y como trabajadores, nuestra remuneración, ¿cómo va a ser sostenida? Entonces, no sé si desde las otras asociaciones, creo que ese es el punto de partida, ¿no? Para reconocerse como trabajador, para uno mismo reconocer que su trabajo merece ser remunerado. Estoy totalmente de acuerdo. En nuestro caso, nosotros tenemos en contra que no es una tarea matriculada. Nuestro trabajo como profesionales de la corrección no es como el de la traducción, que tiene un colegio, que tiene una matrícula, que tiene un estándar. En nuestro caso no es así. Entonces no fue fácil armarlo. Teníamos como antecedente que el primer tarifario que había habido era el de UNICO, la Unión de Correctores de España, y en España hay una institución que ya les digo, se llama Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias, que los multó por el tarifario sugerido, con tarifario mínimo que ellos habían sugerido, los multó con 2.500 euros. Y los sometió a vigilancia.
terminó hace un par de años la vigilancia. Entonces, bueno, nosotros nos constituimos como asociación en el 2014 y empezamos a funcionar en el 2016, ¿no? Somos bastante nuevos. Y en ese momento nos empezamos a plantear qué hacíamos con el antecedente de lo que había pasado en España. Pero decidimos que, bueno, acá no teníamos una institución que se ocupara de multar y, digamos, sobre la base de que es un tarifario sugerido, nos pareció que podíamos avalarlo, ¿no? La forma de hacerlo fue, sí, ahí está, estudiando el tarifario de Más para Más, el de la carrera de edición, el creado por la carrera de edición de la UBA. Ese fue el primer modelo, el modelo de otras asociaciones y después, digamos, el modelo de nuestro trabajo. Y lo hicimos teniendo en cuenta qué era lo que se estaba cobrando en el mercado en ese momento. Tuvimos varias, no saben la cantidad de reuniones que tuvimos para decidir las categorías y la escala. Y después la actualización fue con la inflación. Y hubo momentos donde con la inflación nos iba de tal forma que empezamos a tener cuestionamientos dentro de la asociación, donde nos decían, son precios que no nos los paga nadie. Y entonces, claro, pero ahí no es un problema del precio, sino que es un problema del que contrata, no del precio. Exactamente, pero nosotros dijimos, bueno, pero tenemos que, o sea, no bajarlo, porque no podemos bajarlo, significa, nosotros lo que queremos es dignificar nuestro trabajo con un presupuesto justo, ¿no es cierto? Entonces nos parecía, pero de todos modos por eso hacemos hincapié en que es sugerido, y que termina siendo sobre esa base una negociación entre la persona que te contrata y vos, digamos. El tarifario es súper importante, por más que no se paguen los precios de mercado. Pero para poner un nivel. Nosotros, ADA tiene un montón de años, tiene 86 años ya, pero nuestro tarifario se hizo relevando precios de mercado en una encuesta interna y externa con ilustradores socios de ADA y externos entre 2014 y 2015. Y se hizo todos esos valores de mercado que se estaban pagando, que nosotros considerábamos que eran los más justos, fue lo que se volcó al tarifario. Entonces, nuestro tarifario también, como el de ustedes, partió de precios reales que se estaban pagando en el mercado. Claro. Uno se da cuenta de lo que se deterioró la industria al ver los precios que tenemos ahora en el tarifario, que también fueron actualizados por inflación, y lo que te ofrece el mercado. Está ofreciendo 4 veces menos de lo que debería pagar, aproximadamente. Es así. Entonces los tarifarios en estas realidades económicas sirven como herramienta de negociación. Claro, para discutir. Hay que usarlo como eso. Claro, se transforman en una especie de autoridad, que es algo como... Y que respalda el que vos deberías ganar eso. Claro, a nosotros, por ejemplo, nos pasó que si buscas en internet pleca, lo primero que sale es el tarifario. O sea, es por lo que... Y bueno, nosotros en eso evolucionamos. Primero era un servicio para las personas asociadas. Y después era tal la cantidad de consultas que teníamos que tomamos la decisión de que sea abierto para toda la comunidad. O sea, no importa si sos socio pleca o no. Y bueno, y es lo que más tráfico a la página le da. Es así, es una realidad. Y se transforma, como dice ella, en un instrumento de negociación. Bueno, yo desde la Unión, bueno, antes que nada, agradecer la invitación, Vale. Es una alegría estar acá en un espacio universitario, ¿no? Yo ahora, por ahí se escuchan algunos ruidos, estoy en un bar. Acabo de salir de dar clase en la Universidad Nacional de las Artes, en la querida carrera de Artes de la Escritura. Un poco para poner en contexto esto que traigo de cómo vivimos los escritores. Imagino que no es distinto de lo que sucede con los dibujantes, los correctores. Nosotros tenemos una multiplicidad de tareas. Y lo primero es lo que decía antes Elisa Mura, que tengo un recuerdo hermoso que nos cruzamos en México. Mirá, ahora en Guadalajara. En una charla en Guadalajara, fíjense,
ahí estábamos también hablando de esto, de los escritores trabajadores, de los dibujantes trabajadores en la feria. Y lo primero es reconocer los trabajadores. Y eso es una lucha, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. El propio colectivo de... Díganme si hay mucho ruido y se escucha bien. Porque acá hay Se algunos escucha ruidos. bien, no te Bueno, preocupes. cualquier cosita me dicen. Como decía, primero una autoconciencia, porque muchos de nuestros colegas, hay una especie de aura del escritor como en un espacio medio alejado, como también distinguido, como cierta visión medio romántica del escritor, que también se traslada al sentido común. Entonces, si el sentido común ya aporta esa mirada sobre el escritor, incluso si algunos escritores lo retroalimentan, ahí es donde nosotros primero tenemos que generar conciencia. Nosotros nos formamos, comparado con Ada, somos jovencitos, estamos hace unos 7 años, 6 años por ahí que empezamos a juntarnos. Ha habido otras asociaciones de escritores antes, pero quizá no había una asociación cuando nosotros nos formamos y ahora somos, me atrevo a decir, la única de escritores que piensa al escritor como trabajador, que la defensa del escritor como trabajador es el eje. Entonces desde ahí organizamos todos nuestros reclamos, nuestra estructura de organización, incluso nuestro posicionamiento ante cuestiones políticas ligadas a la política que está alrededor del escritor y que entendemos que es parte, ¿no? Entonces, a partir de esa defensa del escritor como trabajador, llegamos a construir un tarifario, también como una herramienta de negociación. No es un tarifario obligado, no somos un sindicato que puede tener como podría ser un convenio colectivo, como sí tienen otras artes, ¿no? Hay que decir que quizá los actores, los directores de cine, los guionistas han tenido un trayecto mucho más potente alrededor de Argentores, por ejemplo, en el cual ellos tienen una serie de valores que están obligados a pagarles a aquellos que los contratan, ¿no? Nosotros estamos en otra instancia, que es más un tarifario de negociación. Y lo primero que hicimos fue, primero la construcción de la unión como espacio representativo de los escritores y que los escritores nos reconozcan como representantes. Ese es el primer paso, ¿no? Un espacio colectivo en el cual los escritores se sientan representados. Una vez que conseguimos eso, empezamos a poder hacer acciones en nombre de nuestro colectivo y entre ellas es el tarifario, ¿no? Si quieren después por ahí profundizo un poco cómo lo fuimos construyendo, no sé si querés que vaya por ahí, ¿vale? O con esta introducción estamos bien. Me encantó la introducción de todos. Te quería preguntar puntualmente, pero para que después sigamos dando puntadas, ¿no? Creo que el tarifario de ustedes tiene algo de relación o está, digamos, anclado de alguna forma en el salario mínimo vital y móvil. Está buena tu pregunta, porque si los escritores nos reconocemos trabajadores, ¿por qué vamos a ser distintos de los otros trabajadores, ¿no? Entonces, nuestra primera decisión fue que el tarifario se actualizara por el salario mínimo. Es decir, a medida que el salario mínimo se actualizaba el tarifario. Entonces, las luchas de la clase trabajadora en general y sus conquistas eran las mismas que las nuestras. Y uso del pretérito, que seguramente habrán reconocido, eran, porque a partir de esta gestión, el salario mínimo quedó completamente relegado. Entonces, tomamos la decisión de cambiar la actualización al IPC. Pero durante toda la gestión anterior, el tarifario nuestro se actualizaba cada vez que se actualizaba el salario mínimo. Bueno, a nosotros nos... Perdón, Marcelo, no, dale. De una situación concreta en relación con la gestión actual. Cuando hablo de gestión, hablo del gobierno nacional, que es de ataque sistemático a la cultura, ataque sistemático a los trabajadores en general, pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores, y entre ellos los escritores, obviamente, que somos además trabajadores precarizados. Y eso, si quieren, después lo podemos ampliar. Igualmente que seguramente los dibujantes también van a decir lo mismo y los correctores, ¿no? Precarizados porque no tenemos una contratación fija, no tenemos contratos, son más bien contratos esporádicos, en todo caso, los contratos de edición o de cesión de derechos de edición. Y bueno, en ese marco
también nosotros nos pronunciamos constantemente a nivel público por cuestiones políticas, ¿no? Por cuestiones políticas que entendemos que atañen a los trabajadores, ¿no? Así que ese es un poco el marco y la actualización ahora es el IPC. Bueno, eso de qué índice tomar para actualizar el tarifario fue un debate interno que tuvimos en su momento, y nosotros tomamos el índice de inflación. ¿Por qué? Porque las paritarias iban por arriba de la inflación. Entonces, algunos socios decían, pero esto subió mucho. Entonces tomamos el índice de inflación en momentos en que el índice de las paritarias iban por arriba de la inflación. Y ahora se dio vuelta a eso. Claro, ahora quedó totalmente planchado el tema. Sí, nosotros por ahora no tuvimos una nueva discusión sobre qué criterio tomar. Sí, seguimos con el tema de actualizarlo con la inflación, pero también estamos en un momento donde hay mucho menos trabajo. Entonces, se complica muchísimo cómo manejar, cómo navegar por esas aguas tan turbulentas, ¿no? De este momento, entre que el tarifario pueda quedar atrás, pero además, si no tenés propuestas de trabajo, ¿qué haces? Cuando las tenés, nada, tomás lo que... Hay editoriales o hay personas que directamente te dan el presupuesto. Si vos lo aceptás, lo aceptás. O sea, no es que te piden a vos el presupuesto. Nosotros tenemos muchas diferencias en cuanto a la forma de contratación. Entonces, a veces te ofrecen y vos aceptás y bueno, nada, está en tu... Sí, en el rubro editorial sobre todo pasa eso, que vienen con un presupuesto asignado y vos lo que podés hacer es, a partir de ese tarifario, pelear ese presupuesto a la suba. Claro. Pero a veces no se puede. Bueno, a veces lo peleás y no te escuchan. Entonces, claro, o sea, podés negociar una mejoría gracias a las herramientas estas que estamos ofreciendo, pero a veces no, y a veces la necesidad de trabajar hace que aceptes lo que te están proponiendo, ¿no? Esa también es una realidad. Sí, algo que por ahí puedo sumar acá es que imagino que también en otros campos, en el de los escritores en particular, hay mucha diferencia. Hay una pregunta, Valen, ¿cómo es el tema de preguntas? ¿Perdón? Cierran acá y bueno, ahí le damos paso a Carolina, no te preocupes que Cierro yo voy así mechando. un poco la idea. Pero está muy buena. Cierro la idea que, no, básicamente, que hay mucha diferencia según el lugar que ocupa cada escritor en el campo literario, ¿no? Hay escritores que tienen una capacidad de negociación propia por el lugar que ocupan en el campo literario y quizá ellos no son los que más necesitan del tarifario. Entonces también hay que entender el tarifario como una herramienta de negociación que a algunos escritores les va a servir y a otros no. Ahora sí, Carolina. Sí, hola. Sí, hola, ¿qué tal? Ahora hablando de las contrataciones, yo tengo una cuestión con las contrataciones, porque yo pienso en dos tipos de editoriales. Una editorial grande, vamos a suponer, que es la que contrata a los escritores, a los dibujantes, y en mi caso, por ejemplo, yo dirijo un pequeñísimo sello editorial, donde yo no contrato escritores. A mí me buscan, la gente que escribe me llama, y yo le hago la corrección, ¿no es cierto? Lo diseñamos, imprimimos, etcétera. Pero yo creo que hay una diferencia ahí. Claro. Porque, sí. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con los sellos chiquitos, como en mi caso, por ejemplo? Que yo no contrato, no tengo espaldas, no tengo estructura para hacer eso, y mucho menos pagarle un sueldo al escritor. A mí es al revés cómo funciona la cosa. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa con ese escritor? ¿Qué pasa con ese contrato? Claro, pero vos en ese caso vos brindás servicios de edición. Yo hago todo el proceso, hago la corrección. Por eso, pero vos brindás el servicio para ese autor que quiere publicar. Exacto. Bueno, claro. Es otro caso. Es otro modelo. Es otro modelo, claro. ¿No es cierto? Sí, claro, son como dos caminos, ¿no? El camino de la edición comercial y de la autoedición o la edición de autor. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Porque a mí me interesa también el tema de los tarifarios para ver, bueno, cómo cobrar. Yo hace años que estoy haciendo esto, pero
estoy haciendo esta carrera porque realmente lo quiero profesionalizar, quiero brindar mejor servicio, y bueno, me reinteresa todo esto porque ahora estoy escuchando otras campanas, otras cosas, y bueno, quiero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? No quiero aprender. Bueno, Así más que allá Sumo algo, de ¿puedo quién sumar sea, algo que es muy pertinente a lo que trae Carolina? La autoedición o la edición de autor, que entiendo es en el lugar en el que vos estás, creció enormemente. Claro, Casi cambió el empató, mercado. en la cantidad de ejemplares, casi empató a la edición comercial. Es un Claro. fenómeno en ascenso y que desde la Unión de Escritoras y Escritores notamos ese crecimiento y empezamos a hacer algo. En la serie del libro última tuvimos una charla con un afiliado nuestro que se interesó en particular en el tema, hizo un informe sobre buenas prácticas ligadas a la edición o edición de autor. Está disponible en nuestra página. Si querés buscarlo, en Unión de Escritoras y Escritores, edición de autor, es un PDF con todas las recomendaciones sobre cómo manejarse en este campo, que es distinto de la edición comercial, ¿no? En la cual hay una editorial que tampoco nos contratan, ¿eh? No, es decir, no es que nos pagan el sueldo. Compran nuestra obra y nosotros cedemos los derechos de explotación, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos antes, hacemos la obra y después buscamos a alguien que nos edite. Nosotros trabajamos antes y puede que nadie, si alguien no te edita, nosotros trabajamos gratis. Pero si nuestra obra después es un éxito, igual nos pagan el 10% del precio de tapa. bien, igual digo una cosita por el lado de los editores, así no. Cuando brindamos servicio de edición o servicios de publicación, cuando tenemos un sello o damos la posibilidad, a veces quien te contrata es un autor, por ejemplo, técnico, digo, que Sally es un profesional de un área que tiene un conocimiento y que necesita publicar un libro para lo que fuera, ¿no? O sea, a veces es obra literaria, ¿no? La mayoría de las veces por ahí lo que nos cae no es obra plenamente literaria, o sea, son como caminos, hay muchos, múltiples caminos, pero creo que es válido y por eso también venía bien esta, más allá de las especificidades que trae cada uno de los representantes de las asociaciones, creo que es hablar de esto, ¿no? Cómo generamos cómo poner honorarios, desde dónde pelear esos honorarios, ¿no? Cómo actualizar el esfuerzo en dinero. Sí, Diana. Por ejemplo, algo que pasó y que cambió también el mercado a partir de la pandemia fue que empezamos a trabajar para mercados internacionales. O sea, nos empezaron a contratar de otros lugares, de otros países. Entonces, fue todo un trabajo que tuvimos que hacer de investigar cómo es la facturación. Pues bueno, hay facturación por izquierda, digamos, y hay facturación legal, que el banco, o sea, te pagan los dólares en el banco con una factura que es la E. Y bueno, y fue todo un cambio para la forma de trabajar y la forma de trabajar y cómo adaptarse además a esos nuevos mercados. Eso a nosotros en particular nos cambió muchísimo la mirada y la forma de presupuestar también. Y ahí en muchos casos ahí ya es lo que te piden, no es que nosotros podemos hacer presupuestos, ¿no? Pero fue muy fuerte el cambio que hubo en ese aspecto con nuestro trabajo a partir de que no tener que estar en un lugar como era antes, que podía estar en una editorial, ahora ya casi no hay correctores fijos en ninguna editorial o en ningún lugar, y en ningún medio periodístico tampoco, por ejemplo, hay muy pocos. Y entonces esto del trabajo remoto, el trabajo virtual, nos abrió muchísimo el mercado y nos cambió la forma de facturar también. Eso fue una de Por las ejemplo, cosas. y Vale, vos, por ejemplo, cuando se te presenta un caso que es literario o técnico, ¿ahí vos cambiarías el presupuesto? ¿Cómo te manejarías con eso? ¿O está bien con la cantidad de caracteres como estaba recién viendo en el tarifario que Claro, publicaron? nosotros trabajamos sobre caracteres con espacios. Sobre ¿Sí? cantidad de caracteres, ¿no es cierto? Claro, ¿Es sí, en base sí. a eso el presupuesto o podría haber otros criterios, por ejemplo?
Me gustaría más que lo respondan otros. En particular, yo siempre pido una muestra del texto y veo el grado de complejidad del texto, el tipo de Claro, escritura que trae, ¿no? claro, ya Este, hasta dónde te deja intervenir, o sea, qué tipo de corrección, en nuestro caso, qué tipo de corrección necesitas, porque no es lo mismo una corrección de estilo que una corrección ortotipográfica o una corrección de pruebas, o sea, son los distintos pasos. O sea, también en nuestra función está explicar las diferencias que no es lo mismo, el mismo trabajo, todo, corregir no es lo mismo en cada una de las etapas que hay. Entonces, según hasta dónde te deja entrar la persona que te contrata, que es como, o sea, cuánta autoridad te da, ¿no?, para intervenir, también es qué tipo de presupuesto haces, porque qué responsabilidad tenés, hay diferencias de responsabilidades. Una corrección ortotipográfica es una cosa, una corrección de estilo es otra cosa, un editing es otra cosa totalmente distinta. Entonces, eso también nosotros lo tenemos que explicar cuando hacemos el presupuesto, ¿no? O sea, cuando le preguntamos qué es lo que nos pide, y nosotros, por ejemplo, recomendamos un presupuesto tipo, un modelo de carta, donde pedimos un 50%, donde se genera como una especie de pacto, ¿no?, de confianza, donde pedimos un 50% de adelanto al comenzar el trabajo, y entonces ahí la persona que nos contrata tiene que confiar en nosotros, y después nosotros tenemos que confiar en esa persona cuando entregamos el trabajo, y ahí nos pagan el 50% restante. ¿No trabajan con contrato, Diana? Eso es personal. Algunas veces sí, según la persona que te contrata. En mi caso, por ejemplo, no son contratos que no tienen valor legal, porque es una carta, finalmente que decís, bueno, Sí, me pero algo prometo a que entregar. tengan en cuenta. Claro, Sí, algo que hay que tener en cuenta. Los mails son herramientas legales. claro, bueno. Vos haces un acuerdo por mail y es lo mismo que firmar un contrato. Entonces, claro, por ejemplo, esa el herramienta. WhatsApp no te sirve, un mensaje de Instagram no te sirve, un Facebook Claro, tampoco, pero pero mail, lograr que con el mail, cliente sí. acordar por mail cifras, Sí. valores o qué laburo hay que hacer, Por eso sirve como herramienta generamos legal. un modelo de presupuesto donde con estas condiciones, digamos, el 50% al inicio y el 50% con el trabajo entregado. Después está, digamos, en nuestro caso, a veces hay muchas consultas que hay que hacer con los autores. A veces hay algunos profesionales que eso lo cobran aparte. Hay profesionales que lo incorporamos dentro de nuestro presupuesto, que consideramos que la consulta con el autor forma parte del trabajo de corrección. Y también si tienen asesores externos, ¿no? Porque yo me imagino, un libro técnico, como decía recién Vale, no tenés por qué vos saber electromecánica para el libro técnico, pero por ahí necesitas un asesoramiento de un externo para poder resolver algo. Claro, ahí hay distintas, en general, hay muchos rubros de especificidad, hay correcciones, tipos de correcciones con especializaciones, ¿no? La jurídica, la médica, son las más, la literaria, no es lo mismo, digamos, si te dedicas a un rubro, difícilmente con el tiempo te vas haciendo cada vez más especialista en ese tema. A veces, yo recuerdo que cuando recién empecé a trabajar, me llegó un trabajo que era corregir un manual para técnicos que instalaban antenas de DirecTV. ¿Viste? O sea, el tema es ese, te tenés que preparar. Es muy amplio el panorama que tenemos nosotros, y te llega lo que te llega. Cuando te vas especializando, fabuloso, pero mientras no te estás especializando, bueno, y te llega el trabajo y lo aceptás. Y entonces está en tu responsabilidad consultar con los autores o consultar. A mí no me tocó con asesor externo, no tengo ese ejemplo, pero te vas como especializando, ¿no? O sea, es como, yo siempre hablo. Bueno, esto es aparte del tema dinero. En nuestro caso, nuestro trabajo es como si nosotros fuéramos líquidos, que nos adaptamos al envase que es el trabajo que nos piden.
Entonces, lo que más tenemos que ejercer es la capacidad de adaptación, la flexibilidad, ¿no? En el tipo de tema, en el tipo de corrección, en la profundidad de la corrección, en el vínculo con los autores. Nos tenemos que adaptar a cada trabajo. Y entonces eso te genera una característica muy especial de flexibilidad y de aprendizaje, de estar aprendiendo permanentemente todo el tiempo. Lo que te Sí, toca son profesiones en las que uno no deja nunca de aprender. todo el tiempo. Yo siempre digo, a mí no me faltan los 5 centavos para el peso, a mí me faltan los 95. Tal cual. Siempre te falta Siempre hay mucho. una duda que tenés que no está en ningún manual de dudas. Bueno, Quería, en ese caso, perdón, termino, en ese caso, en Pleca, independientemente del tarifario, una de las cosas que tenemos es un grupo de Gmail que es horizontal, digamos, ahí no hay autoridades, somos todos pares, y donde las dudas más sencillas a las dudas más complejas las compartimos, y en general no queda nadie sin contestar. Claro. Y sí, está bueno. Bueno, nosotros eso mismo lo tenemos en un grupo de Facebook privado para socios exclusivos. Claro. Entonces ahí se comparten presupuestos o se ayudan a armar los presupuestos. Exactamente. Y hay un scouting que están haciendo, le piden el presupuesto a 20 ilustradores, todos se ponen de acuerdo en pasar un presupuesto similar. Entonces eso va generando al menos conciencia de trabajo en equipo y de comunidad, que al ser de no estar muy ermitaño solo. en nuestro trabajo, Claro, justamente. hay que generar comunidad. Exacto. Y conciencia de que somos un grupo. Exacto. Por eso, digamos, Pleca fue uno de los objetivos por los cuales se creó. Digamos, en una actividad que es tan solitaria, generar una comunidad y saber que no estamos solos. por acá preguntan quiénes pueden asociarse a Pleca y cómo hacerlo. En todo caso, supongo que incluso a todas las asociaciones después cuéntenlo. Sí, no hay problema. También de Bianca Ediciones dicen: el mundo editorial cambió, ya no pueden pasar presupuestos imposibles, hay que adaptarse. Bueno, ahí. Gino Curiel dice: la complejidad de eventualidades, hay textos, casos muy particulares, también desglosar los distintos servicios, tal cual, tal cual como dice Diana, así nos comentaba un profesor en una clase. Gerardo dice: personalmente hago acuerdos donde establecemos como dirección de comunicación oficial los correos electrónicos y me viene funcionando hasta ahora. Andrea Port, dice que va a volver a entrar. Y yo les quería preguntar a Marcelo y a Eli, algo que Diana comentaba al principio de esta participación, ¿no? Que tenía que ver con, digamos, o a mí me daba la idea que era como educar al cliente, ¿no? Tener que explicarle cómo trabajamos, qué es esto, qué es aquello, y no sé hasta dónde o de qué forma lo llevan adelante ustedes. Sí, nosotros al menos desde ADA siempre hacemos hincapié en que el editor no es que te quiere estafar. El editor a veces no sabe que tu trabajo es un trabajo y necesita una retribución justa. Porque acá, por ejemplo, lo que decía alguien que puso no pasar presupuestos imposibles. No son presupuestos imposibles, son presupuestos justos que a la persona a la que vos le pedís un trabajo permita comer y permita vivir. O sea, vos tenés a alguien que te ayuda a limpiar en tu casa y no le vas a querer pagar 100 pesos la hora hoy día. Vas a ir a ver más o menos cuánto se está pagando y tratar de acercarte a ese número. Y si no, no tenés alguien que te ayude en tu casa. Es así. Entonces, la cuestión no es generar, que pasar presupuestos imposibles, sino presupuestos justos. Que esa persona pueda trabajar, que el editor pueda trabajar. Lo que ha cambiado mucho en el mercado es en que antes los editores por ahí trabajaban por un sueldo, en blanco y en un lugar de trabajo, y ahora tienen que ser freelance igual que fuimos toda la vida nosotros. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a un trabajo freelance. Y el trabajo freelance es igual de trabajoso que el trabajo bajo un contrato de trabajo, un trabajo en blanco.
Con la diferencia que el trabajador freelance además tiene que pagarse sus aportes de obra social, sus aportes jubilatorios, sus vacaciones y cualquier inconveniente que tenga, no se hace cargo un ORT, sino que te haces cargo vos. Entonces, eso es lo que ha cambiado del mundo editorial, que ahora hay muchas que ni siquiera tienen una oficina, son solamente virtuales, y tienen todos los trabajadores freelance desparramados por el mundo. Yo trabajo para editoriales de afuera que no tienen oficina, por ejemplo. No hay un lugar físico. Entonces, vos tenés otro modelo de trabajadores, pero seguimos siendo trabajadores. Entonces, sí, creo que la cuestión es parecido. está en que todos entendamos qué partecito del engranaje funcionamos en esta industria, porque es una industria. Entonces, Sí. la industria editorial en la que estamos trabajando, editores, traductores, correctores, escritores, todo eso es una industria. Entonces, ¿de qué partecita estamos ocupando? Y que todos tenemos que poder vivir y comer de nuestro oficio para que se pueda generar el objeto libro, que es lo que va a salir al mercado, ¿no? Desde ADA lo que lo trabajamos es mucho con la cuestión de educar al socio y educar al ilustrador para que eduque al cliente. Ya sea que venga un editor o ya sea que venga alguien que te contacta porque tiene un libro, le hizo un libro al hijo, le hizo un libro al nieto y quiere hacer un libro de ilustraciones. ¿Cómo ver que del otro lado también se entienda el trabajo que hay de este lado? Entonces, esto no es mucho nada. Bueno, y Acá, profesionales que hacemos en la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires. Este año ya fue la 12 jornada profesional para ilustradores. Y todos estos temas se vienen charlando mucho ya. A muchos ya los cansamos también. Sí, desde la Unión es lo mismo que vos decís, en Zambura, tenemos la misma filosofía. Primero es empoderar al propio trabajador, que empoderar en el sentido de que se reconozca al trabajador y que desde ahí reclame lo suyo. A nosotros nos ha pasado cantidad de autores que nos agradecen la existencia del tarifario, que no sé, estoy en una reunión y se me acercan en una presentación de libro, tengo que agradecer que esté el tarifario porque desde que está el tarifario yo puedo negociar mejor. Entonces eso es a lo que nosotros apostamos. Entendemos que en cualquier actividad comercial, y la industria del libro lo es, hay intereses contrapuestos y en general cada parte quiere ganar lo más que puede. Es una tensión de intereses. Entonces, dentro de esa tensión de intereses, nosotros tenemos que ver cómo empoderar a los autores, en este caso a los escritores, para que puedan negociar de mejor manera. Lo primero en este caso fue distinguir cuáles son las tareas que nosotros hacemos con las cuales nos ganamos la vida. Y nosotros tenemos desde corrección, y ahí por ahí compartimos con Diana algunos campos, edición, ortotipográfica, y después tenemos escritura a pedido, tenemos ghostwriting, es decir, cuando alguien te contrata para que vos escribas un libro en nombre de otro, sin que aparezca tu nombre, que eso es todo un debate también, porque los derechos morales ahí no aparecen. Algunos dicen que eso no tiene que ser un trabajo que el escritor haga, pero en la realidad son trabajos que los escritores hacen, con lo cual nosotros ante ese dilema igual lo incluimos dentro del tarifario. Después tenés cuando te piden un texto para publicar en una revista, cuando tenés que escribir una reseña, cuando damos clases, nosotros damos cantidad de clases, desde talleres, intervenciones en las ferias del libro, cuando nos llaman a dar una charla. De pronto que la intervención de una charla en una feria sea un ítem, ya es una manera de decirles, esto es un trabajo. Cuando muchos autores quizá, y sobre todo que estén iniciando, ni hubieran pensado en cobrar por esa tarea. O el solo hecho de que los llamen para promocionar su trabajo ya es algo valioso, ¿no? Entonces, el solo hecho de que las tareas estén tipificadas y tengan un valor, ya es una manera de decirles, compañeros, esto es algo por lo que nos tendrían que pagar, ¿no? Entonces, después es eso, que cada autor pelee desde una mirada común, que es la que en este caso nosotros
pusimos ahí, que surgió un relevamiento previo. Nosotros hicimos un relevamiento sobre cómo se estaban pagando esas tareas y después establecimos un mínimo desde el cual negociar, que obviamente subimos por encima de la media para que sea una negociación desde la cual partir de un lugar más alto. Y bueno, nos viene dando muchos resultados, parecido a lo que decía Diana, es el motivo por el cual más acceden a nuestra página web, el tarifario de la Unión de Escritoras y Escritores. Incluso nos lo han agradecido las contrapartes, editores, que nos dicen antes no teníamos una referencia. Por ejemplo, yo hace poco trabajé como prejurado en un concurso y ahí hay una cantidad de plata que se paga por lectura de cada página, ¿no? Cuando vos tenés que leer una novela que tiene 100 páginas, se paga X cantidad de plata por cada página. Ahí la unidad no es los caracteres, sino la página. Nos pareció mucho más acorde al tipo de trabajo, ¿no? Cuando antes por ahí te decían, mira, te contratamos de prejurado y te pagamos tanto, no importa cuántas novelas me van a dar, y ya vamos a ir viendo, según las que se presenten. No, nosotros no, establecimos que a un prejurado le tienen que pagar por la cantidad de páginas que lees, no un fijo. Y así. Yo fui prejurado y nunca me pagaron nada. Bueno, quería agregar algo que me hiciste acordar, Marcelo, con esto del tema del dilema moral, con lo que pasa con el ghostwriting. A nosotros nos empezó a pasar que una de los mercados donde más trabajamos son las tesis, ¿no? Las tesis doctorales, las tesis de licenciatura, las tesinas. Eso se ha mantenido porque, bueno, la gente sigue recibiéndose y muchas veces sus propios directores de tesis los mandan a que contraten a alguien para que se los corrija porque no todo el mundo, por supuesto, sabe escribir. Pero empezó a pasar que no solo nos piden corregir, nos piden escribirlas. Y eso ya es absolutamente inmoral. Entonces, empezamos a ver que había muchos casos donde querían contratar de redactor, o sea, a alguien de verdad, donde no tenés las herramientas para hacerlo, por más que sepas escribir o sepas corregir. Y nosotros tomamos la decisión de eso no ponerlo en el tarifario, porque nos parece que, bueno, si la persona decide hacerlo, no podemos intervenir, obviamente, pero nos pareció que era inmoral, digamos. Y como asociación no podés avalar eso. No, de ninguna manera. Ahí tenés, ¿no? Para hacer una tesis es tremendo, porque, o sea, es el profesional el que tiene que hacerla, o el futuro profesional, y no el profesional que se dedica a escribir. Sí podés ayudar, podés colaborar, pero no hacerla. Y bueno, entonces tomamos la decisión de que eso no, ni lo tarifábamos. Sí, en el caso de los escritores hay puntos en común y puntos diferentes. Hay cantidad de personalidades públicas, desde políticos hasta artistas, no, claro, es otra etcétera, cosa, sí, que quieren tener un libro, pero ahí es cierto que sigue existiendo el mismo dilema, porque tendría que decir escrito por tal, ¿no? Cuando se firman contratos de confidencialidad que le impiden al escritor decir que fue esa persona la que lo escribió. Entonces ahí hay un dilema obviamente moral y con el cual nosotros estamos en contra de que no figure el nombre, pero luego pasa que el mercado pide muchos de sus escritores y que no existiera también una orientación hacía que los exploten más todavía, ¿no? Entonces, de hecho, gente que me ha agradecido, gente que hace ghostwriting. Dice, antes yo cada vez que tenía que negociar, cuando me pedían una escritura de ese tipo, no tenía orientación. Ahora desde que está el tarifario tengo un lugar desde el que pelear. Y obviamente que nuestra pelea es porque figura el nombre del autor en ese texto. Pero hoy por hoy eso sigue existiendo. ¿Y ahí cómo hacen con la ley de derechos de autor? Y ahí porque está... según la ley de derechos de autor, vos no podés vender los derechos morales. Y no. Pero al menos bajo la ley argentina. Afuera sí. Por ejemplo, en Estados Unidos vos firmás un contrato de exclusividad y pueden poner que las ilustraciones son de cualquiera menos vos. Porque su ley lo permite. Permiten vender absolutamente todo. Pero acá en la Argentina la ley de derechos de autor supuestamente no lo permite. Bueno, más o menos, ¿no? Estoy pensando en el caso que creo que Marcelo quería puntualizar, que es, por ejemplo, el caso de alguien que cuenta algo que tiene que ver con su vida. El ejemplo, estoy pensando hace años atrás, la biografía de Maradona. El autor de esa vida es él, ¿no?
digamos. Claro. Uno, ojalá hubiera sido yo, no. Pero digamos, ahí hubo periodistas trabajando, digamos, grabándolo, desgrabándolo y trabajando desde la escritura, porque la escritura no le era propia. Ahora, a esa personalidad le eran propios, por ejemplo, una cantidad de modismos. Había un trabajo que él tenía con el lenguaje en la oralidad, que está reflejado en su biografía, ¿no? Aparecen todas estas formas de hablar, ¿no? Entonces ahí como, digamos, en lo que tiene que ver, cuando el ghostwriter entra, o el escritor fantasma entra para hacer un trabajo de escritura en base a una oralidad y en base a la fuente de una vida ajena, evidentemente hace un ejercicio de oficio, como por ahí algunas otras veces. Pero en esos casos, si ustedes se fijan en las legales, sí está. Están, claro, pero figuran. Como redactores. La cosa es cuando es otro, claro. no dice escrito Cuando por el autor jugador. aparece, sobre Claro. todo muchos políticos que aparecen como Sí, autores totalmente. no lo son. Totalmente. Es el lugar en el que más hay. Pero a lo que voy es que eso depende de qué acuerdo haga después cada autor en el contrato de confidencialidad que firma. Obviamente a lo que nosotros aspiramos es a que figure como autor en la tapa el que lo hizo. Pero hoy por hoy eso en muchos casos no está pasando y bueno, nosotros optamos por eso, porque igual figure la tarea dentro del tarifario que le permita a esos autores que hoy no pueden que su nombre figure en la tapa, al menos poder negociar su trabajo de mejor manera. Y hay que negociar también el que el nombre no aparezca en la tapa. A veces, tiene que salir más caro. Sí, totalmente. Sí, inclusive estoy pensando en Diana y estoy pensando en mí, digamos, en los correctores, en los editores, ¿no? Nuestras representaciones, más allá de nuestras personas, que también figurar o no figurar en la legales, aunque uno no tenga sobre eso un derecho patrimonial de ningún tipo, pero se ejerció un trabajo que se reconoce o no se reconoce en la legales. Bueno, ese es un tema que nosotros todo el tiempo estamos conversando, incluso llegamos a tener entrevistas con la Cámara Argentina del Libro como para ver qué acuerdo podíamos tener de que hubiera una especie de obligación de que en las legales estuviera el nombre de la persona que corrige. Bueno, no nos dieron la menor bolilla. Depende de cada editorial. Pero después empezó a pasar que hay correctores que no están de acuerdo con el trabajo final que queda, porque alguien mete mano, o sea, nosotros tendríamos que ser la última mirada, ¿no? Pero a veces no pasa eso. Y entonces se cambian las condiciones y no quieren figurar como los responsables de la corrección, porque la corrección termina siendo una cosa diferente al trabajo que vos entregaste. Entonces, ahí dicen, no, yo no quiero que esté mi nombre. Pero bueno, nosotros siempre en todos los lugares donde estamos pedimos que sea el reconocimiento, en la medida que se pueda, que haya un reconocimiento del trabajo. Y a veces lo que pasa es que no estás, es muy gracioso, no estás en las legales, pero sí estás en los agradecimientos que hace el autor o la autora, que eso es muy lindo, ¿no? Siempre hace muy bien, pero bueno, obviamente no alcanza. Como nosotros bregamos para que sea algo que esté, que figure, así como figura el diagramador, el diseñador, que eso figura siempre, pero bueno, por ahora es una lucha que no vamos ganando. Bueno, pero no la abandonen. No la abandonamos de ninguna manera. Los ilustradores, por ejemplo, venimos desde que no solo no figurar, sino que se quedaban con los originales. Bueno. Por ejemplo. O sea, venimos remando claro. de atrás. Bueno, sí. Esta charla creo que es re importante, de verdad. Agradezco, no lo hice al principio, pero agradezco la idea, no solo la invitación, que por supuesto, pero sino la idea de crear este conversatorio, por más que sea una palabra que a muchos no les guste, porque para mí, mal de muchos es un flor de consuelo, ¿no? Y aparte la convicción de que todo lo que hay que seguir haciendo por esto, ¿no? Por más que nosotros no veamos
quizás los frutos o no veamos el éxito, pero que hay que seguir haciéndolo, ¿no? Hay que seguir defendiendo cada profesión, cada lugar de trabajo, hay que seguir haciéndolo. Bueno, eso. Así que gracias, Valeria, muchas gracias por la idea. Por favor. Sí, vale, muy buena idea, y muy buena idea de juntar los rubros, porque siempre estamos separados. Claro. Hasta mismo cuando te llaman de una editorial, hay muchas veces, a mí me han dicho, el editor, no te contactes con el escritor, hacelo por tu lado. Entonces está muy bueno eso de juntar los rubros y que ver que todos tenemos similares problemas a los que tenemos que arribar con similares soluciones. Entonces esto está buenísimo. Y en este sentido, me da la sensación de que en los trabajos que tienen que ver con la cultura, cada tanto, digamos, cada tipo de profesional siempre tiene o recibe algún pedido, alguna oferta que tiene que ver con hacerlo gratis, ¿no? Con la gratuidad. ¿Por qué creen ustedes que esto se da especialmente, ¿no? Y con tanta insistencia en el espacio de la cultura? Por ahí es solo una apreciación Porque no se mía, entiende que es un trabajo. Claro, justamente. Sí. No se entiende que es lo mismo que venir a la abuela que te estés con un gorro. Hobby, como decían antes, claro, como hobby, que te sale fácil. Sí, yo creo que hay algo ahí también, yo siempre digo la misma palabra, ¿no? Trabajo viene de un instrumento de tortura. No sé si sabían la etimología de la palabra. Después, vos sabés que esto es una falsa etimología. Ah, ¿no? Me habían dicho eso. No. Perdón, ¿no? Que hay un grupo que se llama los etimoladores. Mirá. Que son geniales. Son de Córdoba, de la Facultad de Letras de Córdoba, y hicieron un análisis de la palabra trabajo y encontraron de dónde venía esta falsa etimología, y entonces cada vez que se pone el 1 de mayo, se dedican a publicar que el trabajo no es un instrumento de tortura, no viene de eso. Bueno, después, yo tenía esa etimología. Claro, está en muchos lugares, sí, pero sí, bueno, hay muchas falsas etimologías. Más allá que sea falsa, bueno, agradezco, podés pasarme ahora link, así, sí, ya así lo digo correctamente. Dale, ya los busco y te paso. Pero esa idea está impresa en la sociedad, ¿no? Que en la sociedad capitalista moderna, trabajar hay algo de sufrimiento, de sacrificio, ¿no? Y de pronto ciertas disciplinas que al menos hacia afuera parecen que son más disfrutables, ¿no? Todos nuestros trabajos requieren un esfuerzo, pero quizás están más asociados a una elección más creativa, si se quiere, o más visualmente creativa o hacia afuera creativa, ¿no? Todo trabajo es creativo, ¿no? Pero creo que hay esa mirada, ¿no? Entonces, si vos elegiste esta profesión, este oficio, en el cual, bueno, tu elección es más desde lo lúdico, ¿por qué te tendríamos que pagar, no? Creo que eso es un sentido común, claro. Primero. No te quieren pagar por disfrutar. Sí, no, sí. Claro, disfrutás porque claro. Eso es lo primero, ¿viste? Creo que ahí hay esa idea, ¿no? Y después, la idea de que bueno, si se quiere lo gratis, también para mí tiene que ver con que, al menos en el campo literario, creo que en los dibujantes es parecido, uno se constituye como escritor en la medida que publicás, ¿no? Esa es la paradoja, si se quiere, ¿no? Entonces, la paradoja, a esto iba con la idea de paradoja. Vos podés ser escritor, esforzarte, construir textos, leer, formarte durante años, pero hasta que no tenés un libro publicado, recién ahí los pares te empiezan a reconocer. Eso pone en un lugar de negociación muy fuerte a las editoriales. Porque un escritor puede llegar a querer publicar gratis. Porque si no publica, no es escritor. Entonces, bueno, a los nos pasa, las editoriales intentan que publiques gratis, que hagas laburo gratis. Ahí va, hay un primer punto, que es esta situación en la cual el escritor se constituye como escritor en la medida que publica. Entonces, eso le da un peso y un poder de negociación a las editoriales. Luego, si los escritores están dispersos y no actúan en conjunto, ahí tenés otra debilidad más.
Porque podría ser que las editoriales tengan el poder, pero luego si los escritores estuvieran unidos, como lo están los actores frente a la industria cinematográfica, bueno, ahí tenés otra fortaleza para negociar. Se suma esta otra debilidad. Entonces, todo este tipo de debilidades hacen que a veces un autor diga, bueno, ¿sabes qué? Esta primera obra por ahí sí la publico gratis. Con la esperanza de que te vaya bien, que te reconozcan tus pares y que la siguiente obra entonces que seas requerido. puedas negociar de manera mejor, ¿no? Entonces, un poco hay esa estrategia que muchos trabajadores de la cultura tenemos, de decir, bueno, este trabajo me sirve aunque sea gratis, porque me posiciona en tal lugar que después me va a permitir conseguir este otro, ¿no? Es La una trampa especie de es que Pero eso es un mito, porque el por eso trabajo gratis lo que trae es trabajo gratis. la trampa es donde termina esa rueda, ¿no? Claro, ¿dónde termina eso? Claro. ¿Dónde se finaliza, ¿no? Entonces creo que por ahí viene eso de que, a diferencia de en otros trabajos, en la cultura se suele aceptar lo gratuito por esta idea de que te permite posicionarte para después negociar. Bueno, en este extraño silencio que Sí, que bueno. generó, leo unas participaciones acá del chat. Chino dice, a veces también es la falta de visibilización de ese proceso de trabajo, lo pleno, lo desafiante, ¿no? Mostrar el papel y acción de los mostrar el papel y acción de los profesionales, normalmente el público solo ve el producto final. Y Guadalupe un poco subraya también esto y dice, se ignora la complejidad del proceso, ¿no? Algo que incluso se ignora la cantidad de profesionales que trabajan en cualquier publicación, en cualquier forma de las publicaciones. Quiero retomar algo anterior que por lo menos a mí siempre me preocupó. Marcelo viene hablando desde su primera intervención, haciendo referencia a los actores, a los dramaturgos, a los músicos, ¿no? Pero la gran diferencia con esos profesionales y trabajadores de la cultura es que ellos tienen sindicato. ¿no? Tienen institutos nacionales que los defienden. Vos tenés el Instituto Nacional del Cine, el Instituto Nacional del Teatro. Pero eso fue muy posterior. O sea, las asociaciones gremiales que están cumpliendo un siglo ahora, en estos años, entre la década del 20 y la década del 30, es la SADE, que no cumplió esa función, es Argentores, es SADAIC, ¿no? Es el momento en el que se conforman y se conformaron con la finalidad de establecer los vínculos con el dinero. El problema es que SADE lo quita de sus estatutos el vínculo con el dinero. Dice, esto no debería. Y en eso me parece que terminó afectando a muchos trabajadores, aunque originalmente eran escritores, finalmente todos los que trabajamos con la creación y con la materia que luego será publicada. Bueno, nada, les abro. ¿Hacemos un sindicato de profesionales? Desde el Libro estaría genial. Sería maravilloso. De verdad, sería muy, Sí, muy claro que sí. A Muy nosotros nos importante, pasó cuando sí. nos empezamos a organizar, que estaba la idea de armar un sindicato en vez de una asociación civil. Nuestra forma legal es una asociación civil. Claro, Claro, son dos formas diferentes de Total, legalizar la asociación. Nosotros Sí, también y veíamos tenemos la que- personería jurídica como asociación Claro. civil, lo que Claro. para ser sindicato tendría que ser otra forma legal. Claro, lo que nos pasó al menos cuando nosotros nos formamos, nos decían que el trámite para llegar a ser sindicato era tan largo y era posible que lo recusen constantemente, que tomamos la decisión de ser asociación civil con la idea de en un futuro ser sindicato, cuando el momento político, jurídico sea mejor, ¿no? Piensen que nosotros empezamos a pedir los trámites de la asociación civil en el 2016. No hace falta decirles mucho que el gobierno había entonces para nada afín a los intereses de los trabajadores, igual que el gobierno actual. Entonces no era un buen momento para pensar en un sindicato de trabajadores, ¿no? Entonces
decidimos, bueno, para empezar a tener acción, seamos una asociación civil con la mirada que en algún momento transformamos el sindicato. Pero sí, va por ahí. Yo creo que también hay una diferencia enorme entre la cantidad de el mercado que mueve, ¿no? Hay un mercado en términos económicos que mueve la industria audiovisual que la que mueve la industria editorial. Siempre, obviamente, la escala influye, ¿no? En lo que después se reparte entre los actores de esa. Pero, a ver, los escritores, la mayoría no vivimos de los derechos de autor y la mayoría de los editores sí viven de su trabajo. Así que algo hay. Por más que sea un mercado chico, hay ciertos actores de la industria que sí pueden vivir de su trabajo y otros que trabajamos de otras cosas para trabajar de escritores, ¿no? En este caso. Acá veo los comentarios de donde hablan, sí, la sugerencia de un colegio, que eso también es más, me parece que es más accesible y sería como copiar, digamos, el colegio de traductores, ¿no? Que tienen. Ellos, por ejemplo, lograron que el nombre del traductor, la traductora, figurara en tapa o en la primera página. Eso es impresionante, además de un montón de otros derechos, ¿no? Que les garantizan. Así que tendríamos que ver ese ejemplo como modelo. Sí, yo los pinchaba, ¿eh? Estabas usando el fuego. En 2002, debo reconocer, siempre hay un antecedente que me gusta nombrar, que es el de TIE, Trabajadores de la Industria Editorial. Nos conformamos como un conjunto en 2002, en medio de la crisis en la Argentina. Y esta fue la gran discusión, ¿no? Hacemos una asociación civil, hacemos un colegio, hacemos un sindicato. Para el sindicato necesita sí o sí que haya gente en relación de dependencia y tener un censo y acceder a que se asocie un porcentaje, no recuerdo si es el 10 o el 20%, pero tener un censo del total de los trabajadores en relación de dependencia en cada cargo, en cada categoría o en la categoría que vos propongas. Todo eso era realmente muy costoso y muy difícil y realmente no se llegó, finalmente no se llegó, trabajamos igual o nos movimos igual, pero no. Ahora, increíblemente, digo esto porque a mí me conmueve, me resulta como no solo interesante de pensar, sino desde lo sensible, desde lo humano, ¿no? Lo que le pasa a los actores, trabajan todo el tiempo, digamos, por proyecto. Son muy, muy, muy poquititos los que tienen un sueldo dentro de una institución oficial, digamos, de un teatro oficial, que tienen un puesto. Pero la existencia de ese sindicato termina haciendo que, estaba pensando en los actores y estaba pensando en Argentores y los dramaturgos, que lo que aparezca, que lo que se haga, que donde sea, que la producción puede ser chiquita o gigantesca, algo de todo ese circuito de cobro se le delegue a la asociación y por lo tanto puedan, igual esta no es, los vientos de esta época no parece que no van por ahí cuando se desalientan las asociaciones de gestión de derechos, justamente. Pero bueno, evidentemente nos hace falta estar juntos. Pregunto porque no sé, pero los actores, digamos, no son freelance. Esos son, empleados temporarios de una producción. O sea, están bajo contrato de trabajo. No facturan ellos, factura el sindicato. Entonces ahí tenemos la diferencia con que nosotros tenemos que agrupar un montón de freelance y decirle, vamos todos para allá. Entonces esa es la gran dificultad que se genera cuando tenés que hacer un sindicato con gente que no está registrada, digamos. Entonces, se complejiza, pero por eso, por ahí, esto del colegio, sí se podría, porque el colegio médico, hay muchos médicos que son, o el colegio de abogados, son freelance en realidad, porque ellos son monotributistas que facturan. Entonces, es otro tipo de asociación que se puede... Es más factible. Claro. Un colegio que englobe ir con pasitos, digamos, los trabajadores de la industria del libro. Claro. Y ahí entramos, como, digamos, todos nosotros. Uh-huh. Hay
al comienzo de la pandemia se creó la Redacte, que es la red de asociaciones de correctores de textos en español, con todos los países en los que hay. Y entonces son asociaciones, no hay ninguno que tenga, o sea, salvo en México, que tienen alguna, porque están hace muchos años, pero la mayoría se encuentran frente a estas dificultades, al tema de no estar en relación de dependencia, que la mayoría del mercado es freelance, entonces sí, somos todas asociaciones civiles. Hay otra cuestión, y me parece que va un poco en paralelo, pero tiene nexos, que es también que cuando uno empieza dentro de estos espacios que muchas veces hay gente que lo ejerce con alguna cantidad de capacitación, pero muy de oficio, y es la tensión entre quienes son de oficio y quienes son profesionales, ¿no? Quienes han tenido una formación sistemática para cualquiera de estas profesiones. Y estoy pensando, Marcelo, en que estás dando clases en la UNA. Sí, por el sonido. Estás sin sonido, Marcelo. No te estás pudiendo desmutear, pobre. Ahí está, Ahí está. perdón. No, por algún motivo se metió una música, se pasa. Pero bueno, ahora está bien. Sí, la Universidad Nacional de las Artes tiene la carrera de Artes de la Escritura desde el año 2016, que busca justamente esto, profesionalizar la formación de escritores. Y si bien nosotros decimos que alguien que sale de esta carrera no sale siendo escritor necesariamente, es una formación sistemática en distintos formatos de escritura que obviamente hace que aquellos que salgan de esta carrera tengan unas herramientas que antes no solo se podían tomar de manera informal, en talleres sueltos. Acá hay una carrera pensada como una licenciatura de 5 años. Después, obviamente, depende de cómo cada uno ejerce ese saber, esas prácticas, ¿no? Pero sí hay ahora profesionalización de nuestro oficio, porque es un oficio, que se profesionaliza en el uso de sus herramientas y su enseñanza. Yo escuché una vez en una charla con respecto a nuestro trabajo que lo nuestro era un oficio, era una profesión y era un arte al mismo tiempo, y me parece que es así, que cada uno de nosotros nos podemos ver representados en esa definición. La Argentina es uno de los pocos lugares que tiene carrera de corrección, en forma privada, o sea, no hay... estatal no hay, tenemos la cátedra de corrección de estilo en las ambas tecnicaturas en edición, es lo único así como universitario estatal. Pero a diferencia, les digo, porque esta organización Redacte nos permite estar muy al tanto de lo que pasa en otros países, ¿no? Con nuestra profesión. Y en eso tenemos un privilegio al tener carreras donde acá primero eran carreras cortas de 2 años, ahora son tecnicaturas de 3 años. Y el mercado en ese sentido ha ido cambiando. Al principio contrataban a las personas por oficio, porque esto fue algo que se fue gestando por oficio, y fue cambiando, hizo como una curva donde ahora si vos tenés un título que te avale de alguno de los institutos donde se da... acá me dicen que la Escuela de Letras tiene una tecnicatura. Es verdad, en Córdoba, ¿no? Es verdad, perdón, perdón. Entonces es acá en la ciudad de Buenos Aires donde no hay carrera, perdón, disculpen mi centralidad, mi unitarismo. Está bien, incluso en Pleca hay en la página tenemos el lugar de un link de todos los lugares donde se estudia. Quiero decir, independientemente de eso, fue cambiando el mercado. Si vos tenés el título, tenés prioridad antes que la persona que solo es por oficio. Y eso fue en los últimos, te diría, 15 años, que la curva fue cambiando la dirección. Porque al principio éramos todos parejos, pero ahora que tener título pasó a ser algo importante para conseguir el trabajo. No es lo mismo que no tenerlo. Abrimos a... ¿Estás muteado, Marcelo?
Ah, No sé Perdón. No, que ahí que preguntaban en dónde se estudiaba, es en la Universidad Nacional de las Artes, y la carrera es licenciatura en Artes de la Escritura. Y quizá por ahí, a diferencia de lo que planteaba Diana, la función autoral, el nombre del autor, tiene un peso central en el escritor. Con lo cual, alguien que haya estudiado arte de la escritura, por el solo hecho de haber estudiado arte de la escritura, no le va a garantizar su publicación. Claro, Obviamente, acá es diferente porque el peso del trabajo, ahí sí la parte más de oficio, de qué hace cada autor con eso que aprendió, en el caso del escritor tiene un peso enorme. Entonces, el solo hecho de tener el título no garantiza después la publicación, pero obviamente lo que sí garantiza es una formación sistemática muy diferente a lo que existía hasta ahora. bueno, antes de cerrar este encuentro hermoso, no sé si alguien quiere hacer un comentario, agradecerle acá a los participantes, a Diana, a Elisambura, a Marcelo. A micrófono abierto, digo. ¿O alguna pregunta? claro. Sí, Yana, sí. Hola, bueno, más que nada agradecer, feliz día de los editores, editoras, porque uno termina la tecnicatura, que es lo que me pasó a mí como alumna egresada, y estoy en San Luis, o sea que todo su mundo para mí es muy distante, pero estas charlas, estos conversatorios a mí me encantan, así que agradezco que se hayan dedicado un tiempito para poder conectar, porque me llega información que acá no la tengo y seguimos construyendo y hacerlo más que profesión es una vocación y escucharlos, o sea, nos enriquece un montón. Así que yo les agradezco porque es como le digo, estoy muy distante a su realidad, acá es totalmente distinto, es más chico, el trabajo es de otra manera, es verdad, lo consideran un trabajo gratis porque es como que te ven disfrutando de corregir un texto y la verdad que a uno le cuesta ponerse firme, decir, no, es mi trabajo, es mi tiempo, pero es verdad, uno lo disfruta realmente. Yo que tengo dos profesiones, creo que disfruto más el trabajo de editora que de pedagoga, pero bueno, a lo que voy es que conocerlos a ustedes, ver sus realidades, aporta muchísimo. Así que yo agradezco que estos conversatorios existan, que Vale los haga posible y siempre nos esté invitando. Así que eso, nada más, agradecerles y felicitarles por su trabajo y su lucha. Gracias, Yana. ¿Y vos eras la que habías preguntado los requisitos para entrar a Pleca? Claro. Querer entrar a Pleca. No, es así, o sea, ahí entrar a la página, buscar cómo asociarse, mandar el formulario, te respondemos, pagar la cuota que es anual, y eso es todo. Por ahora eso es todo. En algún momento nos preguntamos si lo hacíamos más exclusivo, si tomábamos examen, y después dejamos que sea así, que sea totalmente amplio. El que quiere entrar a Pleca, entra a Pleca. Es eso. Buenísimo. Muchas gracias, Diana. No, por favor. Bueno, coincidiendo con Diana, ADA también es así. O sea, en ADA vos te entras a la página, ves en asociate, llenás el formulario, pagás la cuota de ingreso y sos socio. ¿Por qué? Porque eso ¿qué nos garantiza que será abierto? Tener semillero. Entonces, lo importante es que todo lo que nosotros ya peleamos, lo sigan sosteniendo los que vienen. Entonces, si vos vas a tomar un examen de ingreso, te perdés todo el semillero y te perdés de formar a un montón de profesionales, Totalmente. compartirles y allanarles el camino, que empiecen al menos el segundo escalón, no de menos 10. Entonces, eso es muy importante. Totalmente. Sí, la unión es igual, la unión de escritores es igual. Si quieren después chupear, es unión de escritoras y escritores.wordpress. Si no, ponen unión de escritoras y escritores y desaparece. Estamos en las redes y en una página. Y hubo un debate inicial igual a este. ¿Cómo hacemos a quién definimos que se puede afiliar a la unión? Claro. Y lo primero que pensamos es lo que define a un escritor que no sea la editorial. Porque si nosotros poníamos que haya condición de libros publicados, volvíamos sobre lo que decíamos antes, que el poder de definir quién es escritor y quién no es escritor lo tenían las editoriales. Y nosotros queremos que la definición de quién es escritor o no es escritor sea que trabaje de escritor, que se dedique a eso. Mejor o peor, inicial o profesional, pero que sea ese su trabajo. Entonces lo único que pedimos es que tengan
algo subido a las redes, algún texto al que se pueda acceder en el formato que sea, ¿no? Entonces, esa fue nuestra argumentación central, pero coincido después con lo que decís, Elisambura, de que también tiene que ver con que no puedes exigir un nivel de escritura en este caso, sino que el que esté sea yo quiero ser escritor o yo soy escritor con este nivel de escritura en el día de hoy. Claro. Exacto. Algo. Porque es un camino en el que se avanza, Claro. no terminás nunca de llegar. No, además tampoco ponerse en un lugar de exclusividad, ¿no? Que eso sería aislarse, me parece. Claro. Bueno, por eso siempre, además, también nosotros preguntamos, ¿quién quiere asociarse a una asociación si no le interesa lo que hacen esa asociación? También. No va a venir cualquiera, o sea, porque sí. Entonces va a venir a quien le interese la asociación. Me gustó ese lineamiento. Claudia, y creo que con la pregunta de Clau vamos cerrando. Bueno, buenos días o buenas tardes para quien ya comió algo. Bueno, este tipo de conversatorios, charlas, no sé, como quieran llamarlos, creo que son los que más nos desasnan. Yo soy una futura editora, ya a punto de recibirme, y aprendo mucho más acá que, bueno, que por ahí hasta en otros sectores, en otros ámbitos un poco más amplios. Bien, en realidad lo que yo quería era, mi conclusión, digamos, de esta charla puntualmente, es que un editor o futuro editor sería conveniente, digamos, por intereses, en que se asocie a las 3 asociaciones que están acá, en principio, porque desde ahí voy a poder sacar, no sé, argumentos para después justamente negociar con los que pueda trabajar. Digamos, no es que tengo que ser correctora para, o que me guste la corrección para, bueno, ahí asociarme con Diana. Digamos, es en función de lo último que dijo Diana, digo, a ver, me gustan las 3 partes, las 3 patas, y creo que las 3 me van a servir para funcionar como editora. Digamos, la conclusión final, que siempre estoy con el tema de los tarifarios, digamos, ver qué se cobra, qué no se cobra, digamos, cómo negociar, qué negociar. Creo que entonces para un editor sería casi fundamental estar en las 3 asociaciones, mínimamente en contacto, me parece. Sería fantástico. Iba a decir, Es una idea maravillosa. Sí, en contacto y aprovechando la información que subimos a nuestras páginas web. Por ejemplo, yo los invito a todos y todas a visitar la página de ADA, donde tienen mucha información. Tienen desde contratos, modelos de contrato, de cómo se debería hacer un contrato para un ilustrador y para un escritor, porque se pueden adaptar. De las leyes que están vigentes en Argentina sobre derechos de autor, el tarifario, y dentro del mismo tarifario hay toda una fundamentación y todas unas fórmulas de cómo sacar nuestro propio valor hora, que sirve para cualquier proveedor de servicios, no solamente para los ilustradores. Y bueno, y asimismo hay links a diferentes tarifarios de otras profesiones que se relacionan con la ilustración. Y bueno, y lo que los invitamos también es a pensar cómo está la industria, que estos precios, digamos, nuestro tarifario de ADA son valores reales del 2015 actualizados por inflación. Hay que ver qué editorial está pagando eso ahora, ninguna. O sea, eso es todo lo que se degradó nuestra industria editorial en estos últimos años, desde el 2015 ahora. Porque el tarifario está basado en valores reales. Y creo que eso es una gran muestra de lo que hay que defender y tratar de que no se siga degradando más. Bueno, gracias. Primero. Gracias a todos y todas. Luego, ahora saludo, pero Gracias mucho. primero, insistir en asociarnos, en juntarnos. Es mi respuesta a Claudia. Si a los editores nos hace falta un espacio común, habiendo carreras que nos forman profesionalmente, pues bien, asociarnos, a conformar en conjunto.
Y ahora sí, nuevamente y más formalmente, gracias Marcelo, gracias Eli, gracias Diana. Gracias a ustedes. Muchas gracias a los por el compas de la espacio. Tecnicatura y Estamos muchas así, gracias. todos en un estado de agradecimiento enorme por Sí. lo necesarios que son estos espacios, ¿no? Es así. Sí. así. Bueno, y dejar abierta la Muchas gracias. invitación para cualquiera que necesite algo, Claro. puede contactarnos, no sé, a mí Exactamente. particularmente puede contactarme a mí, pueden contactar a Ada, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, estamos abiertos al Acá el intercambio, espacio también. así que todos bienvenidos. Igualmente, por acá. Bueno, cerramos la jornada, esta parte de la jornada. Nosotros volvemos a las 4 de la tarde. Tenemos una presentación de proyectos de estudiantes y graduados en Instagram. Y a las 6 de la tarde cerramos hoy con el tema de la propiedad intelectual y las inteligencias artificiales. Que los Muy veo a interesante. todos haciendo caras. Bueno, sí. También los invitamos a revisar en la página de ADA. Estamos trabajando mucho con las inteligencias artificiales. Hemos presentado un proyecto a legislatura para poder regular las inteligencias artificiales. Si quieren lo pueden leer en la web. Hay un globito que arriba que dice no IAS, no al ingenio afanado. Entonces explican ahí y está todo el trabajo que estamos haciendo desde ya hace 3 años con la cuestión de las IAS. Y también hay una sugerencia de qué pedir en los contratos, porque esto es lo que nos estamos encontrando ahora los ilustradores, con contratos de publicación que te dicen que con tus ilustraciones vos permitís que se alimenten las IAS. Entonces eso lo están haciendo, no solo con imágenes, sino también con textos. Sí, nosotros estamos en la misma. Que alimenten las IAs con nuestro trabajo, ¿qué estamos haciendo? Estamos regalando nuestro trabajo para futuros producciones en los cuales ya no vamos a tener nuestro trabajo porque los va a hacer una IA. Entonces hay unas sugerencias de cláusulas a pedir o a incluir en contratos para estar protegidos contra esa exigencia de darle tus imágenes o tus textos a la IA. Sí, nosotros estamos en la misma. En breve vamos a tener esas mismas cláusulas para los contratos de edición de escritores. Wow. Y es algo importante para que los editores lo tengan presente. Sí. Que esas cláusulas van a tener que estar en los contratos que hagan con escritores, con dibujantes. Sí. Qué buena idea. Bueno, nosotros en eso estamos todavía como digamos, estamos en la etapa que la usamos a nuestro favor, pero puede muy probable también es que vos al usarla a tu favor que reemplacen nuestro trabajo. Sí, claro, sí. Es importante. En un momento se te da vuelta. Totalmente. Que es lo que nos está pasando ahora, ya están apareciendo libros ilustrados completamente con IA. No sé si vieron, el otro día estaba dando vueltas un libro de ediciones Lea, está ilustrado con IA. Todo. Y el texto hasta parece que también, porque no está corregido, tiene faltas de ortografía, y es un libro que está tapadura, está en cúspide, o sea, es tremendo. Sí. Así que, bueno, eso es algo que nos va a afectar a todos de acá a un año. Bien, Es así así. que más necesaria la charla de hoy a las 18 horas. Bueno, les mando así besos y abrazos. Muchas gracias. Chao, chao. Mil Que anden bien. gracias. Chao, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Chao.